Estamos de regreso en Altavoz por Vital, FM y Tribu Televisión. Nos pueden encontrar en el canal 20, TT 33 y 733 en Movistar. Estamos hablando además con el abogado penalista Andy Carrión. Doctor, cambiando de tema, dejando a un lado por momentos, ¿no?, la inseguridad ciudadana que arrecia y que ya parece nunca acabar. Rutas de Lima, esta concesionaria que maneja los peajes de Lima, ha anunciado que entra en liquidación, que entra en disolución y parece que busca cambiarse de nombre, pero continuará cobrando los peajes. ¿A qué responde esta estrategia? Debemos de recordar que en este caso existen múltiples demandas que no solamente han interpuesto Rutas de Lima en contra de la municipalidad y otros actores estatales por 2.700 millones de dólares en el CIADE, ¿no? Sí, sino que además existen también demandas por parte de la Municipalidad de Lima. Y entre ellos también demandas de inconstitucionalidad para evitar el cobro de ciertos peajes, que en parte han sido admitidos también por la justicia peruana en atención a la limitación de la movilidad. Hay que recordar a la audiencia que el TC ordenó la suspensión del peaje de Puente Piedra, el Poder Judicial la suspensión del cobro del peaje de Conchán. Exacto, y justo a eso es a lo que me refiero, Aarón, porque el Poder Judicial peruano ha ido aceptando algunos recursos constitucionales que no necesariamente han sido promovidos por la municipalidad, sino más bien por ciudadanos, por pobladores que habían limitado su derecho al tránsito, ¿no? Era increíble cómo ellos no podían circular si no pagaban el peaje, ¿no? Exacto. Y para poder transitar tenían que darse la vuelta por otro camino que les tomaba 1 o 2 horas. Claro, pero yo he leído, doctor, sendos artículos en donde hablan de que no se puede quebrar un contrato, donde el Estado se está entrometiendo, claro, porque vulnera la estabilidad jurídica, pero son peajes que nacieron corruptos, ¿no? Claro, que nacieron corruptos, y a todos en nuestras primeras clases de derecho nos enseñan que un contrato tiene que tener un fin lícito, ¿no? Y claro, si un contrato ha tenido un fin ilícito, ¿verdad?, en la que ha mediado, por ejemplo, un acto de corrupción o cuya finalidad era simplemente cometer algún otro delito, entonces este de por sí ya es nulo. Sin embargo, eso se está litigando en los arbitrajes internacionales, pero en nuestro país ellos, al menos al día de hoy, no están obteniendo decisiones positivas, y eso les está llevando, como acabas de señalar, Aarón, a que puedan de alguna manera también ya modificar su estatus jurídico, liquidar, por ejemplo, a la empresa, trasladar sus acciones a una a otra, que esta otra siga administrando los ingresos que tienen el día de hoy en nuestro país, de cara también a evitar las cargas impositivas, porque recordemos que las empresas aquí tienen que pagar ciertos impuestos, y además para evitar o cubrirse de algunas otras demandas que puedan interponerse en nuestro país. Y limpiarse la cara ante también en la sociedad, porque ya no se llamaría Rutas de Lima. Ya no sería Rutas de Lima, y claro, cuando un juez o un fiscal ven Rutas de Lima dentro de las imputaciones, ya pareciera que el daño reputacional está hecho. Sin embargo, recordemos aquí el caso también de Graña y Montero, que tuvieron por esa consecuencia cambiarse el nombre y ahora son AENSA, ¿no? Ya no Graña y Montero, de cara a salvar, digamos, los activos y a seguir en esta actividad que ellos siempre han desplegado. En el caso de Rutas de Lima es claro que intentan, por un lado, evitar ciertas cargas impositivas, y por otro lado también evitar que continúe el daño reputacional que se han hecho ellos mismos, ¿no? O sea, nadie les ha exigido que medien actos de corrupción que están siendo investigados para obtener ciertas contrataciones con el Estado. Sin embargo, la empresa Ruta de Lima obviamente ha emitido varios comunicados. Para la comunidad internacional en el Perú no se respetan los derechos de los inversores, y atendiendo a los tratados de libre comercio suscritos por el Perú, obviamente esto afectaría obviamente la imagen del país como justamente una nación que recibe inversiones extranjeras. Esto de alguna manera no mella la credibilidad del Perú respecto a la regla del juego. Yo creo que mellaría más la credibilidad del país amparando que los contratos pueden firmarse con finalidades ilícitas. Pero todavía no está demostrado. El juicio está en proceso. Exacto. Por ejemplo, lo que pasa ahora presuntamente ocurrió eso. Lo que pasa ahora en Estados Unidos, por ejemplo, es de que ya han solicitado el Departamento de Justicia a ver cuáles han sido las motivaciones de la negociación de este fiscal en el caso de Odebrecht. Ajá. Ya hay una primera medida que ha sido tomada por el Departamento de Justicia y que justo lo publicó incluso Expreso, ¿no? Ahí hay unas líneas que dedica precisamente a cuáles son los éxitos, aunque por el momento muy mínimos, que está obteniendo la municipalidad en Estados Unidos. Y por otro lado, tenemos en nuestro país, y es cierto lo que tú dices, Rumi, o sea, tiene que resguardarse el derecho de defensa hasta que no existe una sentencia condenatoria que demuestre que en efecto se han firmado contratos corruptos. Pero en tanto ello suceda, ¿qué pasa con los ciudadanos que no pueden dirigirse a su domicilio si es que no pagan un monto? Ojo que estos recursos que han sido amparados por la justicia peruana, Rumi, no han sido interpuestos por la municipalidad, sino más
bien por ciudadanos. Entonces, si es que no se está garantizando supuestamente el cumplimiento de un contrato, tendría ello que implicar que todos los jueces y fiscales estén a favor de ellos hasta que se demuestre la presunción de inocencia. Siguen canales distintos. Ellos al día de hoy no se les puede decir corruptos. Es cierto, necesitamos una sentencia que está avanzando de manera lenta y hay un juicio, por ejemplo, en contra de Susana Villarán que ya se instaló. Sin embargo, el tema del derecho constitucional al libre tránsito es un derecho que está momentáneamente resguardado. No significa que a ellos ya se les haya expulsado de nuestro país. De hecho, en una de las resoluciones del Tribunal Constitucional señalan que es momentáneo hasta que se dilucide realmente si es que han mediado o no y eso actos se verá corruptos. En el juicio de Y eso está delegado a la justicia ordinaria, con lo cual yo creo que no tiene, bueno, tiene asidero desde la perspectiva empresarial decir que tienen que resguardar a toda costa los contratos que firmamos, pero eso está de cara a la municipalidad, está conformada de cara a la municipalidad, pero no de cara a cualquier institución judicial que puede garantizar un derecho fundamental como el de la libertad de tránsito. Usted que conoce estos temas, explíquele a las audiencias en qué consiste un contrato ley al amparo obviamente de la digamos, la experiencia internacional y el amparo también de los acuerdos comerciales suscritos por el Perú. Sí, yo creo que hay que explicar el marco, el por qué contrato ley, ¿no? Resulta que en nuestros países, por, digamos, la poca práctica democrática, podía venir cualquier gobernante y decir, bueno, yo ya no firmo este contrato, expropio, ¿no? ¿Verdad? Claro, y simplemente ya la empresa no va a recibir los activos que invirtió en nuestro país. Entonces, para evitar este tipo de medidas en rigor populistas y asegurar que los inversores extranjeros vengan a nuestro país y pueda garantizarse el despliegue empresarial, es de que se firmaron estos contratos leyes de cara incluso a que si existe una contienda entre el Poder Ejecutivo y la empresa en cuestión, estos sean dilucidados en tribunales internacionales, porque supuestamente tampoco nuestros tribunales garantizaban la objetividad y la imparcialidad debida. Eso en rigor es un contrato ley, asegurar que las inversiones cumplan su objetivo y que no sean motivo de confiscaciones o cuestiones jurídicas arbitrarias que pueda imponer en su oportunidad el Ejecutivo. Eso es un contrato ley y ese es el problema por el cual estas cuestiones de la dilucidación entre Odebrecht, OAS y otras se están en rigor ahora dilucidando en Estados Unidos y no en nuestro país. ¿Cree usted que al amparo de lo que ya hemos visto y escuchado también, analizado, cree usted que en el caso, por ejemplo, de Ruta de Lima, el Estado va a perder? Ya hay casos muy parecidos donde el Estado ha perdido muchísimo dinero y estamos hablando de millones de dólares que salen del bolsillo de los ciudadanos. Y no puede no pagar. Efectivamente. Mira, al día de hoy tenemos alrededor de 2.000 millones que ya hay impuestos de sanciones a nuestro país, en este caso a la Municipalidad de Lima. Pero todo tiene también un origen, ¿no? Recordemos al anterior alcalde, no recuerdo bien el nombre, Muñoz, que él dijo, bueno, sí hay una contienda, hay una cuestión aquí problemática, una demanda que han planteado los de Rutas de Lima en Estados Unidos, y no se le ocurrió mejor idea que no defenderse. Simplemente se allanó a todos los pedidos cuando quienes van a pagar estas multas millonarias, Rumi y Aarón, somos nosotros. Efectivamente. Entonces debió defenderse de manera idónea la postura peruana respecto a cuestionar estos contratos que tuvieron un fin ilícito, que fue precisamente actos de corrupción que se venían investigando en nuestro país. No se defendió, nos allanamos a todos los pedidos y es por eso que vamos a tener que pagar esos montos. Yo soy fiel convencido de que hay que cumplir con las sanciones, a diferencia, por ejemplo, de Delia Espinosa, ¿no? Que a ella le imponen cualquier sanción y le da igual, no es tanto le afecte. Si perdemos, tenemos que pagar, ¿no? Tenemos que pagar. Si pierdes una contienda, una demanda, pues hay que pagar y de ahí podríamos activar las cuestiones o recursos jurídicos que se pueden dar dentro del propio proceso. Pero lamentablemente, Rumi, por esta impericia que han tenido nuestras autoridades peruanas, vamos a tener que pagar ello. Y luego ya se interpondrá algún otro recurso, como ahora está tratando de hacerlo la Municipalidad de Lima. Pero yo creo que sí nos está causando un grave daño y es cierto, al día de hoy no hay ninguna sentencia condenatoria que declare todos estos procesos o contratos como corruptos. ¿Y en cuánto tiempo tendremos una condena contra Susana Villarán? Y ahí cambiarían un poco las reglas de juego, porque si tenemos nosotros ya una sentencia condenatoria, pero también tiene que ser firme, no solamente en primera instancia, sino que en segunda instancia se confirma esta sentencia condenatoria, sí podríamos tener la certeza jurídica de que mediaron actos de corrupción para la obtención de estos contratos. Y aquí yo creo que sería válido acudir también a la justicia constitucional, ya no para una medida provisoria, sino más bien para una medida definitiva que cuestione estos ámbitos contractuales, porque se puede hacer también en el ámbito civil. El problema es de que civilmente sí tienes que demostrar que en efecto ha mediado un acto corrupto y eso depende del ámbito estrictamente penal, ¿no?
Bien, estamos en Altavoz en Radio Vital, en Movistar Televisión y en Tribu Televisión. Estamos conversando con Andy Carrión, abogado penalista. ¿Qué le parece a usted que el líder de Perú Libre, 2 años prófugo, el señor Cerrón, se cumple el día de hoy, 2 años prófugo, que no se presenta a la justicia, que posiblemente está de alguna manera debajo, entre comillas, de la falda de la misma presidenta Dina Boluarte, claro, escondido? Yo creo que no hay que subestimarlo. Mira cómo su partido obtuvo la presidencia de la República, ¿no? Y nos dejó de herencia pues a Dina Boluarte y a Castillo con todo lo que ya nosotros sabemos. Pero el tema jurídico también es interesante, ¿no? Porque él tenía, como sabemos, muchos procesos. De hecho, tuvo hasta 2 sentencias condenatorias. Sin embargo, Rumi, quien le ha dado la razón, por un lado, ha sido la Corte Suprema, quien anuló y lo absolvió de un cargo, en el caso de Aeródromo Huanca, por ejemplo, y no solo la Corte Suprema, sino además el Tribunal Constitucional, con lo cual ambas instituciones, no se puede decir que César San Martín es cerronista, ni tampoco que los miembros del Tribunal Constitucional son cerronistas, han resuelto absolviéndolo de los cargos. Y eso implica que más bien lo han fortalecido, ¿no? Porque todos estos procesos se han visto más bien como procesos instaurados en el marco de una persecución. Sin embargo, y ahí sí hay que señalar lo que tú preguntas, Rumi, está prófugo por una decisión de una prisión preventiva que se dio, y esto es lo paradójico del ámbito jurídico. ¿Ese caso Dinámicos del Centro? Sí, Dinámicos del Centro, que se dio, pidieron prisión preventiva porque no se presentaban las diligencias a raíz de esa otra sentencia condenatoria de la cual fue absuelto. Ajá. Es decir, él estuvo prófugo por una decisión que finalmente se anuló y ahora está más bien por una decisión de una investigación preparatoria dentro de Pero han rechazado su pedido para anular la prisión preventiva, Han rechazado su pedido y yo creo que flaco favor más bien le hace la justicia, digamos, le hace un favor positivo a Cerrón, enfocando todo esto desde el ámbito de la persecución, porque lo único que ahora él le ata a estar prófugo es esta decisión. Exacto. Que en rigor todavía no existe una sentencia firme, ni mucho menos una sentencia condenatoria que lo declare él como culpable. Es por eso que muchos dicen, si es que hay que derrotar al enemigo, hay que hacerlo en las urnas, ¿no? Pero ¿por qué no se le atrapa? ¿Por influencia del gobierno? Ese es otro tema, ¿no? Porque eso yo siempre me he preguntado. Mira, hasta el monstruo está preso, ¿verdad? Incluso ha tenido que ser capturado en Paraguay. Yo creo que, mira, no me atrevería a decir que hay cierta connivencia por parte del Ejecutivo, pero quizás cierta negligencia en promover una persecución idónea, ¿verdad? O poner todos los medios a disposición para lograr su captura. Además de que ya este Ejecutivo como que se ha despreocupado ya de las cosas más importantes porque ya está de salida, ¿no? Es más, hace muchos meses ya Dina Boluarte dijo que lo que están ocupados es en dejar un buen gobierno al siguiente ejecutivo. Y yo creo que eso no debiera de ser así, ¿no? Sí, justamente, doctor Andy Carrión, Vladimir Cerrón está activo en las redes sociales, es más, anunció que va a presentar su nuevo libro. Imagínense, el más buscado en su momento se pidió $500,000 de soles por su captura, eso se revirtió, sin embargo continúa prófugo de la justicia peruana y al parecer tiene, digamos, el apoyo del Ejecutivo, al parecer. No, y le están dando el tiempo suficiente para razonar y pensar su libro, ¿no? Debe ser ese el motivo que está sentado en un escritorio durante muchos meses para poder producir intelectualmente. Habría que ver cuál es el producto del libro que está anunciando Rumi, pero yo diría que no hay que subestimarlo porque ya una vez llevó a su partido al gobierno, ¿no? Bien, muchísimas gracias, doctor Andy Carrión, por estar en Altavoz. Gracias por a ustedes. Muy buen día. Estuvimos con el doctor Andy Carrión, abogado penalista. Vamos a hacer una pausa en Altavoz. Ya regresamos de inmediato. Estaremos con el general Carlos Tuce. Ya venimos.